tratamiento. Acá hay un casito, uno de los criterios, que no es criterio de diagnóstico de artritis de la temporal. La, de la temporal, ¿no? La temporal dije que era como una migraña, ¿no? Con compromiso de arterias, ¿no? Edad, sí, BCG, sí, cefalea, biopsia normal, sí, dolor y rigidez matutina, síntomas, sí, acá debe ser cefalea de reciente inicio. Uy, me equivoqué. Ya. No es criterio. Bueno, yo revisaré. Otro caso, otra pregunta. La actitud diagnóstica inicial más correcta en un paciente de 65 años con un cuadro de cefalea frontoparietal rebelde a analgésicos habituales de 2 meses de evolución con un cuadro de astenia, anorexia, pérdida de peso, fiebre y debilidad en cintura escapular y pelviana con anemia y BCG en la primera hora se debe realizar. 65 años con cefalea, que no pasa con con analgésicos, con cuadro general, ¿no? Astenia, anorexia, fiebre y debilidad en cinturas y BCG elevado. Biopsia debe ser la respuesta acá. Porque, o sea, la tomografía es un cuadro que la cefalea es marcada y tiene un cuadro general, ¿no? La migraña no va con un cuadro general, ¿no? Y un cuadro, la tomografía servía para excluir cuadros cerebrales netamente, ¿no? La punción lumbar para descartar infección, pero es un cuadro crónico ya de 2 meses, ¿no? O subagudo. 2 meses tiene, ¿no? Biopsia, radiografía de senos paranasales tampoco parece un cuadro infeccioso. Y el ANCA sí está fuera de lugar acá, ¿no? El ANCA tiene contexto cuando uno sospecha Wegener o Churestau o PAN con M. Ahí se debe pedir ANCA cuando sospecha vasculitis. ¿Qué debe sospecharse en un varón de 65 años que presenta dolor o cansancio en la lengua y maceteros en las últimas semanas y que presenta amaurosis en un ojo, ¿no? Pérdida súbita de visión. Histeria, obstrucción carotidia del lado de la ceguera, arteritis, meningioma, mucormicosis. La mucormicosis es una infección, un hongo oportunista que causa sinusitis generalmente, ¿no? También puede dar compromiso ocular, pero el cuadro es más aparatoso. Meningioma, no me sé el cuadro clínico. Trastornos de pánico, esas cosas, no debería haber un cuadro un cuadro que refleje más la edad y el cuadro clínico no parece que estuviese fingiendo, ¿no? Obstrucción carotidia, debería haber un trastorno más focal, ¿no? Como ACV, ¿no? La respuesta es la C. El tratamiento de elección, esto ya lo dijimos ya por ahí, ¿no? En toda vasculitis, el tratamiento de elección es siempre corticoides y algún inmunosupresor, ¿no? Si hay compromiso de la vida, se da pulsos de metilprednisolona o si la enfermedad está muy agresiva, ¿no? Acá el tratamiento, como mencioné antes, es prednisona, ¿no? La prednisona mejora mucho la cefalea, pero a dosis plenas, ¿no? 1 miligramo, o sea, uno puede dar, a ver, acá solo unas líneas de prednisona, ya que es un medicamento que se usa mucho en reumatología, muy temido por los pacientes, sobre todo mujeres. La prednisona calma casi todos los dolores, inflamatorios y no inflamatorios, cefalea, migraña, tensión premenstrual, artritis, dolor articular, lumbalgia, todo le zampan corticoides en las emergencias. Bueno, solo decir unas cuantas palabras, ¿no? La producción normal de prednisona o de esteroides en el cuerpo es de 7,5 a 10 miligramos por día. Cuando uno sobrepasa ese límite, o sea, cuando uno da más de 10 miligramos por día, se altera el eje de los esteroides, entonces ya el paciente se va a hacer córticos dependiente. Lo que también se ha visto es que dar dosis más altas de 1 miligramo por kilo por día es lo ideal, ¿no? O sea, si uno da 2 o 3 miligramos por kilo por día, pensando que va a buscar mejor efecto antiinflamatorio, no es tal, ¿no? Pero sí los efectos colaterales son muy se presentan con más frecuencia, ¿no? El corticoide, como saben, tiene muchos efectos colaterales, ¿no? Gastritis, diabetes, osteoporosis, necrosis avascular, catarata, ceguera,
Y lo que más le molesta a las mujeres, ¿no? Que les hincha, les sube de peso, les saca estrías, les saca acné, ¿no? Es un medicamento bueno, pero como me repito, a la dosis y el tiempo justo es bueno, ¿no? Pero mucho se usa mucho se discrimina el uso de corticoides, nada más. El Wegener, como mencioné, es una vasculitis de mediano vaso que tiene afección pulmonar, como cavidades, que se ve ahí. Acá hay una preguntita de Wegener. ¿Qué prueba resultaría más definitiva en el diagnóstico de un paciente de 60 años que presenta compromiso respiratorio alto, sinusitis, disnea, tos, compromiso neurológico, mononeuritis múltiple, insuficiencia renal rápidamente progresiva, con hematuria y proteinuria, ¿no? Y acá la respuesta se cae de madura, ¿no? Test de Cobain. ¿Esto en qué se pide? ¿Se acuerdan? En pediatría, creo, pide. ¿Se acuerdan en qué pide? A ver, anticuerpos antinucleares puede ser positivo en esta enfermedad, ¿ah? Pero no del diagnóstico. Acá en reumatología los exámenes auxiliares por sí solos no dan diagnóstico, ¿no? Hay pacientes que no tienen ningún cuadro clínico y pueden tener factor reumatoideo positivo, ANA positivo, ANCA positivo inclusive, o sea, el diagnóstico es una unión, ¿no? De la ayuda diagnóstica y del cuadro clínico del paciente, ¿no? Sobre todo examinar y ver lo que el paciente refiere es lo que da el diagnóstico. Anticuerpo contra el citoplasma del neutrófilo, que ya saben, esa debe ser la respuesta, ¿no? Anticuerpo antimitocondrial es un anticuerpo que se asocia a enfermedades hepáticas, ¿no? Cirrosis biliar primaria, ¿no? Poblaciones CD4 sobre CD8. Esto se utiliza para ver respuesta a terapia biológica generalmente, o también en VIH también se puede utilizar, ¿no? Test de Cobain. ¿Cuál sería el diagnóstico entre los siguientes a considerar de entrada en un paciente varón de 65 años con astenia, esputo hemoftóico, episodios repetidos de sinusitis, leucocitosis y proteinuria, ¿no? Lupus, puede ser lupus, pero es un paciente ya mayor, ya que tiene compromiso pulmonar, ¿no? Y sinusitis, eso llama la atención. El lupus no da sinusitis, si lo dan, o sea, estas enfermedades pueden dar todo, ¿no? Pero cada cosita tiene su característica, ¿no? Como nosotros, ¿no? Cada uno tiene su forma de vestirse, su forma de sentarse, ¿no? Cada enfermedad tiene algo que lo hace distinto a las demás, ¿no? Aunque las características pueden compartirlas, ¿no? De repente uno es más, algún síntoma signo es más frecuente en una que en otra, ¿no? Pero en este caso hablan de un paciente mayor, de la tercera edad, con compromiso general y compromiso pulmonar, ¿no? Hemoptisis y sinusitis. Y compromiso renal, ¿no? Proteinuria. Lupus no va con sinusitis generalmente. La artritis no va con sinusitis tampoco, ¿no? La PAN con N no va con sinusitis, ¿no? Está entre Chubestau y Wegener, ¿no? Acá faltaría que pongan ahí es ANCA C positivo, ¿no? Ya sería mejor, ¿no? Si nos ponen eso. Pero es Wegener, ¿no? Este paciente, ¿no? Además dijimos que el Chubestau casi no da compromiso renal. Acá hay otro caso, un paciente de 45 años viene por 5 meses con secreción nasal purulenta, tos, con hemoptisis, con expectoración hemoptoica, no es lo mismo hemoptisis que expectoración hemoptoica, y lesiones ulceradas en las encías, tiene úlceras orales. En el control presenta una creatinina elevada y ANCA positivo, dice. ¿Qué tratamiento sería el más adecuado para este paciente? ¿Cuál es la respuesta acá? Ya dijimos ahí al comienzo, ¿no? Que las vasculitis tienen una etapa de inducción y una etapa de mantenimiento. Y en la inducción es rellenarlo de inmunosupresores, ¿no? Prednisona a la cabeza y ciclofosfamida. Los de metilprednisolona se puede dar, ¿no? Pero a esa dosis no. Y bueno, cuando en este paciente de repente sí se le podía dar metilprednisolona, pero no a esa dosis. Observación sin tratamiento, no, estos pacientes van al deterioro renal rápidamente, no se van a diálisis o hacen un compromiso un síndrome de pulmón riñón o una glomerulonefritis rápidamente progresiva, o se van a la diálisis, ¿no? Queman riñón y se van a la diálisis. Ciclofosfamida y prednisona, ¿no? Ese debe ser el tratamiento de elección, ¿no? Al inicio. Azathioprina y prednisona, de repente sí de mantenimiento. Plasmaféresis que consiste básicamente en filtrar los anticuerpos del plasma
es un buen tratamiento, ¿ah? Pero muy temido en el medio, ¿no? No lo hacen mucho porque tienen miedo a las infecciones. Realmente no hay mucha experiencia en los hospitales, ¿no? Y es un procedimiento caro que no es muy frecuente de hacerlo, ¿no? Yo cuando era residente era partidario de hacer plasmaféresis, pero no había experiencia en mi centro, ¿no? Yo hice reumatología en el hospital del empleo hace unos años, hace 3 años. Hice medicina interna en el hospital en Callao, en el Carrión. Pero bueno, a pesar de que tenía todo el aparataje del hospital, el hospital de Barcetti no hacían plasmaféresis, no. Aunque había series que demostraban que era mejor que otras, ¿no? Pero no se hacían, ¿no? Generalmente se daban corticoides y ciclofosfamida. Acá hay otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con Wegener es falsa? Es una vasculitis sistémica que afecta sobre todo a vasos de mediano calibre. En ausencia de tratamiento cursa de manera progresiva y con frecuencia mortal. Dice, ¿cuál es falsa? Siempre es importante ver qué cosa pide en la pregunta. Esto es muy común ver en mujeres, perdón que lo diga, pero siempre hay que leer lo que piden en la pregunta, ¿ah? Porque a veces uno ve la pregunta y ve la A y la B que parece verdad y lo marca, ¿no? Seguramente ya les han dicho que hay que marcar lo que pide la pregunta y después leer cada respuesta, ¿no? Y tener en cuenta que las respuestas vienen de cosas lógicas, cosas que ya se han estudiado, que están bien delimitadas, que no vienen preguntas que no se sabe o que recién ayer se han descubierto, ¿no? Son cosas básicas, elementales, pero que la respuesta debe estar ahí dentro de las preguntas, ¿no? Hay muchas formas de... Esto es importante también, saber dar un examen, ¿ah? Porque, o sea, hay mucha gente que en la práctica diaria es muy buena, pero no sabe dar examen. O hay otra gente que tiene muy buena memoria, pero tampoco sabe dar un examen, ¿no? O sea, hay que estar muy tranquilo y marcar lo que uno pide, leer las alternativas y cuando uno esté seguro realmente lo que está marcando, marcar, ¿no? Pero esto es muy común en mujeres. Yo le digo porque tengo muchas amistades que ven la pregunta y enseguida marcan lo primero que parece verdad, ¿no? Que realmente es verdad, pero la pregunta pide lo que es falso. En este caso pide lo que es falso la pregunta, ¿no? Es una vasculitis de mediano calibre, cursa de manera progresiva y va a la muerte. Presenta compromiso renal que es histológicamente indistinguible de las glomerulonefritis con semilunas. En presencia de afección pulmonar y renal, el uso de ciclofosfamida es casi siempre imprescindible para obtener un buen control de la enfermedad. Se asocia anticuerpos ANCA con patrón citoplasmático. A ver, ¿cuál es falso? Diga nomás. Es una vasculitis sistémica que afecta a todo. Es verdad, pues es vasculitis sistémica, ¿no? ¿Mediano calibre afecta? A ver, no me acuerdo, dice. En ausencia de tratamiento cursa de manera progresiva, sí. Sin tratamiento estos pacientes, es verdad. Presenta afección renal, que es indistinguible, dice, de la glomerulonefritis con semilunas. En presencia de inflamación pulmonar o renal, el uso eso sí es verdad, ¿ah? Eso sí estoy seguro que es verdad. Se asocia al ANCA P, al ANCA C, ¿eso es verdad o falso? Ah, ¿qué dijimos? Que el ANCA P, ¿con quién se asocia? Con la PAN, ¿no es cierto? Por eso era P. Entonces, esto es verdad, ¿no? El ANCA C sí se asocia con Wegener. ¿Cuál es la respuesta? A ver. Ahí no dicen las claves. A ver, doctoras. En mediano calibre, cursa de manera presenta con frecuencia afección renal que es indistinguible de la glomerulonefritis. Esta enfermedad da un cuadro de glomerulopatía pausi-inmune, ¿no? Pausi-inmune se llama porque tiene poquitos complejos o ningún complejo inmune. Es una vasculitis sistémica que afecta sobre todo a vasos de mediano calibre. Si afectaría a vasos de mediano, que afecta sobre todo, dice, ¿no? Por ahí dije que cuando afecta a vasos pequeños, ¿dónde había más compromiso? ¿En la piel o se veía en la piel o no se veía en la piel? Entonces, si es vaso pequeño, afecta generalmente a piel y a riñón, ¿ah? Por ejemplo, el Takayasu que hemos dicho que afecta a grandes arterias, eso no tiene traducción en la piel, ¿no? No se ve eritema, púrpura palpable, ¿no? En cambio acá dice, es una vasculitis que afecta sobre todo, dice, ¿ah? Ahí está, quizás eso sea la palabra, ¿no? Bueno, la vasculitis.
la PAN con N. La PAN con N es una enfermedad, no es muy frecuente. A ver, la PAN con N no afecta al pulmón, dice acá. La PAN con M sí afecta al pulmón. La PAN con M es rara la hipertensión. La principal causa de muerte en el Chubut-Strauss es el corazón, la vasculitis, ya lo vimos. En los casos clínicos de los españoles es muy típico que se hable de elevación de la BCG en arteritis de la temporal y en el mieloma, dice. La PAN con N da compromiso renal, sistémico, púrpura. O sea, si ya uno ve púrpura, ya sabe que también afecta a vasos pequeñitos, ¿no? Compromiso neurológico también afecta a vasos pequeños. Compromiso abdominal, digestivo, corazón, genitourinarios. Esta pregunta está muy sencilla, creo. ¿Cuál de los siguientes virus es asociado con la panarteritis nodosa? ¿La hepatitis? C. B, ¿no? No hay C. Listo. B de beso. ¿Cuál de los siguientes procesos perseguía ante un paciente con mononeuritis múltiple? Bueno, hay uno... Mononeuritis múltiple se llama porque se afecta un nervio, o sea, digamos un nervio está de manera burda, les voy a decir, ¿no? Un nervio baja por acá y resulta que por acá hubo afección de vasculitis, ¿no? Entonces toda esa zona se puso isquémica, el nervio también se puso isquémico. Entonces da un compromiso como en parches, ¿no? Hay compromisos que sí, como mosaico, que tienen compromiso neurológico o que no tienen, que tienen defecto neurológico, no hay, hay alteración de la sensibilidad en una parte y en otras está normal, ¿no? Está así, da compromiso en parches. Eso es una mononeuritis múltiple. Porfiria no va, oemia no va. Acá hay la PAN, ¿no? La PAN con N, ¿no? Creo globulinemia no va con compromiso renal, perdón, neurológico. La PAN con L, ¿cuál es falso? La lesión vascular es de distribución segmental y se localiza en la bifurcación de los vasos. ¿Qué? Riñón y corazón son los órganos más afectados. La afección hepática es más frecuente en los casos asociados al virus de la hepatitis B o C. ¿Sí? Puede afectar a cualquier edad, pero es infrecuente en la infancia. Y la mayoría presenta anticuerpos ANCA, dice. Pero es la PAN con N, ¿ah? La PAN con N no tiene ANCA, ¿no es cierto? Esa es la respuesta, ¿no? Porque a veces uno tiene que jugar con la lógica. Esta es la 27. Seguimos. La 28, en relación a los hallazgos del PAN con N, señale lo correcto. En más del 90% hay anticuerpos anti-RNP. Esto es falso. Se presenta más en las ribonucleoproteínas, se presenta en lupus y en enfermedad mixta del tejido conectivo. En más del 90% de casos. Esto parece verdad. Hay asociación con el virus de la hepatitis B. Hay títulos antihistonas. Esto se presenta en lupus. La ausencia de eosinofilia descarta el diagnóstico. Ya hemos visto que la eosinofilia es del Chubut-Strauss y no existe ninguna prueba que sea específica. ¿Cuál es correcto? Más del 90%, creo que es 70% lo que se asocia con hepatitis B de la PAN con N. Bueno, esto es parte de la vida diaria, esto es parte en general para cualquier médico. Cómo uno se enfoca la arteritis, la artrosis, esas cosas, ¿no? Bueno, cuando uno ve un paciente que tiene un compromiso articular, lo primero que debe preguntarse es si es inflamatorio o no inflamatorio, ¿no? O sea, cuando me duele el hombro, me duele el codo o cualquier articulación, uno se plantea esto, ¿no? ¿Y cómo se da cuenta de esto? Con ciertas preguntas, ¿no? En el inflamatorio, básicamente, el dolor no cede con el reposo, ¿no? En el no inflamatorio o mecánico, como algunos lo llaman, el dolor cede con el reposo. En el inflamatorio no exacerba con el esfuerzo físico. En cambio, en el no inflamatorio o mecánico, o sea, si a mí me duele la espalda, por ejemplo, la columna baja o columna lumbar, si subo escaleras me va a doler. Si me echo a la cama, pasa el dolor. Si levanto algún objeto que tenga peso, también. Si lavo o hago algo de pie, me va a doler, ¿no? Entonces uno diferencia si es inflamatorio o no inflamatorio el cuadro clínico, ¿no? O sea, si a mí me duele la columna cuando empujo una mesa, la causa más probable es que sea una causa mecánica, ¿no? Pero si a mí me duele la espalda cuando yo me echo en la cama, probablemente la causa no sea mecánica, o sea, sí hay un compromiso inflamatorio. Igual pasa en las articulaciones, ¿no? La rodilla me va a doler si subo escaleras, es cuando hay un compromiso mecánico.
Pero si la rodilla me duele cuando estoy sentado en mi cama, no es un compromiso mecánico, o sea, hay un compromiso inflamatorio. Y en la articulación esto es importante, ¿no? Muchos pacientes refieren dolor en la articulación. El dolor en realidad puede ser por múltiples causas, ¿ah? Esto es muy común ver que los pacientes inclusive dicen que me duele la articulación porque tengo osteoporosis, me duele el hueso, eso es lo más frecuente ver en la práctica diaria, ¿no? Pero en realidad en una articulación hay tendones, hay sinovia, que es una capa que recubre internamente la articulación, hay menisco, por ejemplo en la rodilla, hay cartílago, hay hueso, hay cápsula articular, etcétera, ¿no? O sea, el dolor en la articulación es tiene bastantes causas, ¿no? Bueno, uno dice artritis cuando el paciente presenta realmente compromiso articular, ¿no? Ve eritema, edema, aumento de volumen en la articulación, ¿no? Esto es muy importante ver si el paciente tiene artritis o no, ¿ah? Porque, o sea, si tiene compromiso articular inflamatorio, como mencioné, el paciente puede tener una enfermedad seria que no sea la artrosis, que es lo más común, ¿ah? En la consulta una ve artrosis, cantidades industriales, osteoporosis, de eso viven los reumatólogos, ¿ah? De manejado osteoporosis, todas las cosas que uno ve a veces. Bueno, para eso es importante, como dije al comienzo, preguntar cómo le fue el cuadro, ¿no? La anamnesis, ¿no? Para eso las damas son muy expertas. Se sientan al lado del paciente y le preguntan cómo ha sido su historia, cuándo le ha empezado, con qué le empezó, con qué le pasaba, con qué exacerbaba, qué había tomado. Todas esas cosas preguntan en la anamnesis, ¿no? En el internado, en la residencia, ¿cuántas historias habrá uno? Sí que unas 2000 historias, ¿no? Número de articulaciones comprometidas, eso es importante para saber ante qué está, ¿no? Si está ante una monoartritis, o sea, una articulación, si está ante una oligoartritis o si está ante una poliartritis, ¿no? Si es aguda o si es crónica, ¿no? Esto también es importante. Y si el inicio es de golpe o poco a poco o fue aditivo, es decir, primero se le hinchó la rodilla, después se le hinchó la muñeca, después se le hinchó el hombro, después se le hinchó el codo, o si es migratorio, ¿no? O sea, si le hincha la rodilla, pasó eso y después se hinchó el codo, ¿no? Etcétera. Ve cómo se compone. Bueno, ve qué tipo de articulación está comprometida, si es grande o pequeña, qué tipo de compromiso es, si es simétrico o asimétrico. Eso es importante, ¿no? Muchos pacientes dicen, doctor, me duele las manos, ¿no? Cuando la hago, pero ya me duele, tengo artritis, doctor. Pero entonces lo que uno ve es que le duelen las dos manos, no solo me duele esta, pero ¿qué hace con esa mano? No, tejo bastante, doctor. Ah, ya, entonces ya el compromiso, ya uno se da cuenta que lo que le duele no es, o sea, que lo que está frente a él es un compromiso mecánico, ¿no? ¿Y cuánto tiempo dura el dolor, no? La artritis puede ser, unos le llaman que tiene dificultad, incapacidad, doctor, se me cae el vaso, doctor, no puedo coger las agujas, no puedo coger el cubierto, me falta fuerza. Hay que preguntar si tiene, además de la artritis, tiene otro compromiso, ¿ya? Artritis significa, como dije, hinchazón, tiene que haber flebosis, eritema, edema. Pues la mayoría de pacientes dicen, me duele el dedo, pero todos nos va a dar artrosis pues, después de los 50 años. Entonces la artritis, hay que ver la inflamación, el aumento de volumen, la deformidad y la limitación de movimientos articulares y el dolor. Eso es artritis. Lo que dicen generalmente, me duele el dedo cuando lavo, eso no es artritis, ¿no? O sea, es dolor articular, sí, pero no hay una inflamación evidente dentro de la articulación. Dentro de la articulación lo que se inflama es la sinovia. Es importante esto porque si uno no se da cuenta, el paciente puede tener una artritis reumatoide o otro tipo de artritis inflamatoria y el pronóstico no es bueno, ¿no? Los pacientes se incapacitan a veces. Entonces, las artritis pueden ser de acuerdo al número de articulaciones, monoartritis, oligoartritis o poliartritis, ¿no? Una si es mono y poli si es más de 3. En el medio, oligo, ¿no? Y si es agudo, si es crónica. 6 semanas es la clasificación acá. Si es monoartritis. Y esto es importante porque a uno lo va a orientar para saber frente a qué cosa está, ¿no? Si está frente a una artritis séptica, si está ante una gota, si está ante una artritis reumatoide, si está ante una artritis asociada a otra enfermedad, ¿no? Esto sí es frecuente ver en la práctica diaria, ¿no? Entonces las monoartritis pueden ser inflamatorias, como mencioné, o sea, donde el dolor no pasa cuando deja de hacer el trajín, puede ser por cristales o infecciosas cuando es monoartritis, o no inflamatorias, ¿no? Artrosis, tumores,
Poliartritis, cuando son inflamatorias, artritis reumatoide a la cabeza, espondiloartritis, las cristales también puede dar poliartritis y no inflamatorias, artrosis a la cabeza. Acá siempre está metida la artrosis en ambos lados, ¿no? Por eso es que la artrosis es muy frecuente, ¿no? Esta es una clasificación de los líquidos que hay dentro de la articulación, ¿no? Lo que acá, bueno, este cuadro que está muy cargado, muy pesado, muy marea mucho. Respecto al volumen, en las rodillas normalmente hay 5 mililitros de líquido, ¿no? Cuando hay más ya no es normal. La claridad, bueno, si es más oscurito es porque está algo alterado, si es amarillo es normal. Esto es importante, white blood cell es el conteo de leucocitos. Y acá lo que hay que recordar es que cuando hay más de 100.000 leucocitos, estamos frente a una infección, ¿no? Eso es lo más importante. Una articulación, o sea, uno saca líquido y ve que en el examen citoquímico hay más de 100.000 leucocitos, es una infección, ¿no? Eso es lo más importante. Para esto, para diagnosticar infección urinaria, creo que también usan más de 100.000 colonias, ¿no? Si no, para dar un diagnóstico de ITU. Igual es acá, ¿no? Pero esto es de conteo celular, ¿no? El cultivo, pues, es positivo. Las proteínas, hay pocas proteínas. Bueno, básicamente lo que sirve acá en el líquido es ver qué cosa es, cómo está el líquido, si está turbio o amarillo. Porque en general es como el aceite líquido que sale de la articulación. Pero si está turbio, estamos frente a un líquido séptico y el conteo celular, eso es lo más importante, ¿no? Ahora, si uno, de las emergencias que hay en reumatología, la artritis séptica es la que necesita un prototratamiento, ¿no? Generalmente se presenta como monoartritis aguda, paciente que luego de una semana o dos presenta una hinchazón de alguna articulación, con eritema, flogosis, fiebre, etcétera, la cabeza, la rodilla, la cadera, el hombro, etcétera, pero la rodilla es la más afectada. De entre los bichos que más se sacan, el estafilococo a veces es el más frecuente y los bacilos gram negativos le siguen, ¿no? Generalmente vienen por vía hematógena, aunque también puede venir por vía local, una herida, un trauma, una artrocentesis, una infiltración. El diagnóstico es por estudio de líquido. El GRAM puede salir positivo o negativo hasta en 60-80% de casos en pacientes que no son por gonococo, ¿no? En gonococo sí sale siempre. Y el hemocultivo hasta en la mitad de los casos. Y el tratamiento es 2 semanas de antibiótico endovenoso y después vía oral por 4 semanas, ¿no? Y a veces se puede hacer cirugía. Esto sí es una emergencia, ¿no? Va como una monoartritis aguda, ¿no? La artritis séptica. Y acá lo importante, ¿qué cosa es? O sea, dar el antibiótico y hacer el estudio del líquido y dar el antibiótico, ¿no? O sea, si uno ve una monoartritis aguda, voy a poner este cuadrito, o sea, lo más probable, o sea, lo más grave que puede ser es que el paciente tenga un cuadro inflamatorio, ¿no? Que puede ser infeccioso por cristales, gota, pseudogota. Pero de estos dos, ¿cuál es el que hace daño realmente la infección? Porque si no, el paciente, la pus o lo que hay dentro de la articulación puede dañar la sinovia, ¿ya? Y dar una secuela. Por eso es que es una emergencia esto, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar si uno tiene una monoartritis inflamatoria es que sea una infección. Entonces debe excluir esa causa siempre, ¿no? Después puede dar lo que sea de tratamiento para el cristal o no sé. Pero eso es lo más grave frente a una monoartritis, ¿ya?